En el desarrollo de videojuegos hay una verdad que duele. Las buenas ideas mueren en la fase de creación de assets. Es el cementerio de los prototipos, el lugar donde las ideas más ambiciosas se quedan en un simple boceto porque la montaña de trabajo para darles vida es sencillamente abrumadora. Es un muro contra el que todos los desarrolladores, sobre todo los que vamos por libre, nos hemos chocado. Y por eso la promesa de la IA generativa es tan potente, la idea de romper ese muro. Hoy vamos a analizar a fondo Meshy. Y sí, para total transparencia este vídeo cuenta con el patrocinio de Meshy, pero mi veredicto, como siempre, no está en venta. Cuando te enfrentas a una herramienta como esta, no se trata solo de pedirle algo y ver qué pasa. El verdadero poder está en la dirección. Aquí no están lanzando palabras al vacío. Tienes herramientas como el asistente de prompts para traducir tu visión a un lenguaje que la IA entienda con precisión. La clave no es solo generar un modelo, es generar uno coherente, un objeto que se sienta tridimensional y sólido desde cualquier ángulo. Para eso son vitales funciones como la generación multivista. Visualmente la calidad es innegable. El motor Meshy 5 consigue un nivel de detalle impresionante. Y a nivel técnico esto se traduce en mapas de albedo notablemente limpios, lo que facilita mucho el trabajo posterior con los materiales, especialmente en su punto fuerte, las formas orgánicas. Pero un modelo bonito no es un modelo útil. La verdadera prueba está en la malla, y como en toda IA generativa, la topología inicial es densa. Podría ser un punto muerto. Pero aquí es donde Meshy deja de ser un generador y se convierte en un ecosistema. No te deja tirado con una malla pesada, te da las herramientas para domarla. Su sistema de retopología automática te permite definir la cantidad de polígonos que tu proyecto necesita. Y esto es más importante de lo que parece. No es solo una cuestión estética. Una topología limpia y controlada es la diferencia entre un juego que funciona a 60 fotogramas por segundo y uno que se arrastra con dificultad. Es la base del rendimiento. Tener una herramienta que entiende esto y te da el control para optimizarlo es sencillamente fundamental. Y el flujo de trabajo es flexible. ¿No te convence una textura? La función de remezcla permite iterar sobre un modelo existente aplicando nuevos prompts de texto o imagen. Es un diálogo constante con la herramienta, y una vez que tienes el modelo listo, llegas al rigging. El sistema integrado de Meshy te entrega un personaje listo para animar, compatible de forma nativa con los motores de videojuegos más populares como Unreal, Unity o Godot. Ahora, todo esto suena muy bien, pero la pregunta inevitable es ¿cuánto cuesta acceder a este arsenal? Y aquí es donde el modelo de Meshy se vuelve realmente inteligente. Para empezar tienes un plan gratuito que te da 100 créditos y te recarga otros 100 cada mes. La condición, y es importante ser claro, es que los modelos que creas con esta cuenta son públicos, bajo una licencia Creative Commons. Pero aquí viene lo interesante. Esto convierte la biblioteca comunitaria en una gigantesca librería de assets gratuitos, alimentada por todos los usuarios. Lo que das, lo recibes. Puedes usar y remezclar miles de modelos que otros han creado, lo cual es un recurso de valor incalculable. Por supuesto, si buscas total confidencialidad, quieres que tus modelos sean privados y de tu propiedad, o necesitas acceso a las funciones más avanzadas, ahí es donde entran los planes de pago. Y aquí resuelven una duda muy común. Si pagas por un plan y luego decides no renovar, los modelos que creaste de forma privada siguen siendo tuyos, privados y de tu propiedad, para siempre. Honestamente, solo por esa tranquilidad y el poder que te da, la inversión vale la pena. Piénsalo de esta manera. El plan gratuito no es solo una demo, es tu campo de pruebas. Es el lugar donde experimentas, donde creas prototipos y validas ideas sin ningún riesgo. Y si una de esas ideas demuestra tener potencial, entonces das el salto al plan de pago. La herramienta crece contigo y con tus necesidades. Pasas de la experimentación pública a la producción privada de forma fluida. Entonces, ¿cuál es el lugar de Meshy? No es un reemplazo de artistas, es un aliado estratégico. Es una herramienta que democratiza una de las partes más costosas y complejas del desarrollo. Y ese es el punto clave. Un artista 3D con experiencia siempre va a preferir el control y el detalle del trabajo manual. Pero para el desarrollador solitario que no sabe modelar, para el estudiante que necesita un prototipo funcional para mañana o para el equipo pequeño que simplemente no tiene presupuesto para un artista dedicado, aquí es donde una herramienta como esta encuentra su verdadero propósito. No se trata de reemplazar la habilidad, sino de ofrecer una alternativa viable donde antes simplemente no había ninguna. Es un puente que permite cruzar a más gente ese cementerio de prototipos del que hablamos al principio. Agradezca a Meshy por patrocinar este análisis.
Si quieres descubrir cómo puede encajar en tu propio flujo de trabajo, con sus planes gratuitos o de pago, te dejo el enlace en la descripción. Has visto cómo una herramienta puede resolver un problema real. Si quieres seguir viendo el progreso del desarrollo, suscríbete. El viaje apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Bye.